Eh, bueno, voy a tratar de trabajar ahora con esto que les comentaba recién de cómo se hace la nomenclatura de los ácidos grasos poliinsaturados. Voy a hacer a mano alzada en la pizarra, si todo va bien, la cascada de productos e intermediarios que genera el procesamiento de los icosanoides. Y también otra cosa que voy a trabajar es transporte de lípidos, ¿eh? Con eso vamos a ir terminando la clase de hoy. Sin ninguna duda, muchas pistas voy a compartir con ustedes. Voy a ir tratando de avisarles para que las tengan muy en cuenta si van de camino al éxito con los exámenes y con el ingreso, ¿ok? Eh, por ahí, si estoy mirando mucho la pizarra, a veces que me quedo atrapado y no veo el chat, pero bueno, voy a tratar de que no sea así, ¿ok? Como veo tan pixelada la cámara, voy a sacar el video y voy a compartirles la pantalla, chicos. Vamos a ver qué tal va esto. Dame un segundo. Tengan un poquito de paciencia. Recuerden que cuando se me va a dormir la tablet, se va a poner la pantalla oscura en negro, pero voy a estar atento a eso, no se preocupen. Vamos a ver qué tal va. Vamos a ver, vamos a ver. Téngame paciencia. Ok, ahora sí. Me parece que ahora va. Bueno, voy a sacar la cámara porque está muy pixelada, así que ¿dónde estás? Ok. Bueno, chicos, a ver, vamos. Eh, ácidos grasos. Vamos a repasar la nomenclatura. Voy a tratar de escribir la fórmula resumida. Espero que estén viendo la pizarra, ¿sí? Eh, la fórmula resumida de un ácido graso, recuerden que un ácido graso, resumen, ¿cuál va mejor? Este va mejor. Bueno, recuerden que un ácido graso tiene el grupo ácido orgánico con el carbonilo. Este es el grupo ácido orgánico. Y generalmente de maneras resumidas en los textos se representan con ángulos cada vez que hay un átomo de carbono, ¿sí? Entonces, esto que yo estoy representando acá es un ácido graso de cadenas saturadas. ¿Por qué? Porque se entiende que este ácido graso tiene el carbonilo, el oxidrilo, y que cada vértice es CH2, carbono, H2, hidrógeno, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, al final siempre recuerden que la valencia de un ácido graso es, perdón, del átomo de carbono siempre es 4. Por eso termina de esta manera, ¿ok? Bueno, entonces esta representación es la de un ácido graso esquemáticamente saturado. Recuerden que en los primeros comienzos del cursillo habíamos hablado de qué pasaba cuando existían dobles enlaces, ¿no? Que cuando se unían, cuando hablamos de isomería, creo que lo repasamos esto en la introducción de química orgánica. Eh,
Recuerden que cuando se constituye un doble enlace, algunos compuestos tienen la particularidad de, en el plano, esto que marco yo así entrecortado, trata de representar que va hacia abajo, ¿sí? El enlace del átomo de carbono. Bueno, existían dos alternativas que se conocen como isomería cis e isomería trans. Arriba y por abajo. Entonces, si una molécula venía constituida por este enlace, transitaba por el mismo lado del plano y seguía por acá, es decir, si la molécula se venía desarrollando por este lugar, doble enlace, y seguía de aquel lado, como la molécula está siempre del mismo lado del plano, en este caso en particular, yo lo dibujé por encima, este isómero es un isómero cis. Si, por lo contrario, la molécula que viene en las cadenas carbonadas por el enlace que está encima del plano y continúa por debajo del plano, es decir que la molécula tiene este diseño, ¿sí? Está atravesando el plano que genera el doble enlace y se lo conoce como un isómero trans. Bueno, esto es un repaso general de qué es un isómero cis y un isómero trans. Ahora vamos a aplicarlo a los ácidos grasos. Recuerden que estoy repasando, ¿sí? Isomería cis, isomería trans. Entonces los ácidos grasos podían ser insaturados, es decir, tener dobles enlaces, y en particular, muchos de ellos podían ser ácidos grasos insaturados. En este caso, fíjense, vamos a tratar eh, de usar la imaginación de lo que acabo de borrar, ¿no? La molécula viene por acá, se encuentra con el doble enlace y sigue por debajo del plano, ¿eh? Y sigue por debajo. Entonces, como lo atraviesa, este ácido graso que yo he dibujado tiene dobles enlaces con isomería trans. ¿Mm? Dobles enlaces con isomería trans. Bueno, si yo hiciera un ácido graso, o quisiera representar un ácido graso con isomería cis, yo lo tendría que hacer de esta manera. Doble enlace, doble enlace. Fíjense ustedes, si nosotros transitáramos imaginariamente, la estructura de esta molécula viene, se encuentra con el doble enlace, entra por arriba del plano y sigue por arriba del plano, ¿eh? Si miramos esta parte de la molécula, entra por debajo del plano que genera el doble enlace y sale por debajo del plano. Es decir, que no atraviesa el plano que genera imaginariamente el doble enlace, ¿eh? Miren, si por acá viene la molécula, vamos a ir por acá. Si viene por acá, entra por arriba del plano, pero sigue por encima del plano la molécula. Ese isómero es un isómero cis. ¿Está bien? Entonces, trans atraviesa el plano y cis está del mismo lado del plano, ¿eh? Bueno, y acá viene refrescar un poco lo que la profesora Silvana les contó. Yo voy a tratar de escribir un ácido graso de cadena eh, más larga, de 20 átomos de carbono, para representar de la mejor manera un eicosanoide. Recuerden que, tal cual como lo definió la profesora, y que está en los libros inclusive, un eicosanoide eran todos aquellos ácidos grasos que son conocidos como ácidos grasos esenciales para el ser humano, que se caracterizaban por tener 20 átomos de carbono o más, poliinsaturados con isomería cis, ¿eh? Y lo interesante de esto es que tienen dobles enlaces por encima del átomo de carbono 9. Bueno, voy a tratar de representar un ácido graso, tengan un poquito de paciencia, voy a tratar de representar un ácido graso
eicosanoide que lo voy a crear. Profe, se cortó su audio. Ok, gracias. Por acá estoy de nuevo. 8, 9, 10, doble enlace. ¿Por qué le pongo el número? Es para que veamos de qué manera se interpreta la nomenclatura de los ácidos grasos poliinsaturados. En el parcial es muy frecuente que aparezcan preguntas de este tipo, ¿sí? Así que por favor, ténganlo presente, como yo siempre les digo, estas cosas las anotan al margen como un aviso para tener en cuenta, ¿sí? Entonces nomenclatura es bastante importante de saber para las evaluaciones que nosotros realizamos. Bueno, vamos a los distintos tipos de modos de nombrar un ácido graso. Uno de ellos, en la clase pasada charlábamos informalmente, es usar los números arábigos y contar la cantidad total de átomos de carbono, ¿eh? Entonces, nosotros podemos decir, en este ácido que yo les estoy presentando a ustedes, que es un ácido de 21 átomos de carbono. Acá ven, la cantidad total es 21. Si me equivoco, lo revisan y me avisan, ¿sí? Entonces, 21 átomos de carbono que tiene dobles enlaces. Para que quiero borrar acá, un minutito. Entonces, 21 átomos de carbono, dos puntos, y se coloca la cantidad de dobles enlaces que posee. En este caso, tenemos 1, 2, 3, 4 dobles enlaces. Entonces se coloca la cantidad de dobles enlaces que posee. Este que parece un triángulo, en realidad es la representación de la letra delta en mayúscula del alfabeto griego. Bien, la letra delta, que es el triángulo, y fíjense, ¿para qué se usa la letra delta en mayúscula? Para referenciar la posición en donde se ubican los dobles enlaces, ¿eh? Entonces, fíjense, la referencia es el número del átomo de carbono donde comienza el doble enlace, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso en particular, este ácido sería un ácido graso de 21 átomos de carbono con 4 dobles enlaces colocados en la posición 7, en la posición 11, en la posición 14, es decir, del 7 al 8, del 11 al 12, del 14 al 15, coma, y del 18 al 19. ¿Eh? Entonces, vuelvo a repetir, cantidad total de átomos, la cantidad total de dobles enlaces que posee la molécula, delta, quiere decir en la posición, carbono 7 al 8, 11 al 12, 14 al 15, 18 hacia el 19. ¿Eh? Es decir, yendo en este sentido, vamos describiendo dónde se encuentran los ácidos grasos, los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados. A ver, acá le quiero agregar un poquito de fuerza al componente teórico del hecho de entender por qué son ácidos grasos esenciales los eicosanoides. Porque la particularidad es que nuestro cuerpo sí tiene enzimas
desaturantes, es decir, tiene enzimas que pueden colocar dobles enlaces en las cadenas de los ácidos grasos. Pero, ¿qué es lo especial? Nosotros no podemos insertar dobles enlaces por encima del átomo de carbono 9. Es decir, que no podemos genéticamente expresar proteínas con acción enzimática desaturantes que tengan la capacidad de lograr colocar dobles enlaces por encima del átomo de carbono 9. Entonces, todos los eicosanoides que tienen esta longitud 20 o más tienen la particularidad de esta porción hacer que se vuelvan, que se tornen y se clasifiquen como ácidos grasos esenciales. ¿Por qué? Porque tienen dobles enlaces por encima del delta 9. Entonces nuestro cuerpo no puede sintetizar estos ácidos grasos porque no tiene la maquinaria enzimática para colocar precisamente estos dobles enlaces por encima del carbono número 9. ¿Cuál es la otra nomenclatura que yo les comentaba? Y la otra nomenclatura que se utiliza es la del alfabeto griego, en donde decíamos que la letra alfa se le asigna, al carbono número 2. Y de ahí recién comenzaba la nomenclatura. Alfa, beta, gamma, delta, y así sigue el alfabeto griego. Pero esta nomenclatura, por el alfabeto griego, se vuelve de interés en medicina cuando se hace referencia al procesamiento de los ácidos grasos. ¿Por qué? Porque en el procesamiento, en la degradación de los ácidos grasos, está siempre incluido en este fenómeno la ruptura de enlaces para liberar pares de átomos de carbono e involucra al carbono beta. Esa es la razón por la cual ustedes en muchos libros van a encontrar que la degradación de los ácidos grasos se la conoce también como la beta oxidación. ¿Por qué? Porque el proceso sucede precisamente en el carbono beta. Por eso se llama de esta manera. También les comenté que existía una tercera manera, cuando hablamos especialmente de los eicosanoides, una tercera forma de nombrar a los ácidos grasos, y que tiene que ver con las familias de agrupamiento omega. Omega es esta letra que acabo de escribir ahí, ¿sí? ¿Qué es lo particular de la nomenclatura omega? Que no, espero que no les resulte atípico escuchar omega 3, omega 6, omega 9, porque prácticamente está en muchísimos alimentos que compramos, enriquecido con omega 3, con omega 6, con omega 9. ¿A qué hace referencia la nomenclatura omega? La nomenclatura omega solamente agrupa a los ácidos grasos, pero ¿desde qué punto de vista? Desde atrás hacia adelante. Esto es muy importante. Desde atrás hacia adelante, ¿en qué posición se encuentra el último doble enlace? Entonces, si tenemos en cuenta esto que acabo de decir, yo puedo definir con total certeza que este ácido graso pertenece a la familia omega 3. Fíjense, si yo estoy considerando omega, yo tengo que decir que este es el número 1, este es el átomo de carbono número 2 desde atrás hacia adelante, y este es el átomo de carbono número 3. Entonces el doble enlace va desde el 3 hacia el 4, de atrás hacia adelante. ¿Y por qué este agrupamiento omega 3, que son de interés biológico, omega 3, omega 6 y omega 9? Perdón, esto es dos puntitos. Omega 9. El que está representado acá es omega 3, por favor. Esto no se vayan a confundir. Esto es solamente una referencia. Bueno, estos ácidos grasos, omega 3, omega 6 y omega 9, tienen muchísimo valor para nuestro cuerpo, de partida desde ya pensando el hecho de que los eicosanoides son esenciales para el ser humano, porque no los podemos sintetizar. ¿Y por qué el agrupamiento en familias? Porque nuestro cuerpo, eso lo vamos a ver durante el primer año, puede realizar
procesamientos de elongación y adición o sustitución de átomos de carbono. Pero las cadenas se van a alargar y se van a cortar, pero nunca va a cambiar la familia a la cual pertenecen, ¿eh? La posición del último doble enlace. Eso no va a cambiar, eso le va a dar una identidad. Entonces, pertenecer a omega 3 tiene determinados roles biológicos, su presencia, como también distintas manifestaciones fisiopatológicas, su ausencia, ¿no? Hasta inclusive podemos hablar de la depresión, podemos hablar de trastornos en la estructura de la membrana, bueno, un montón de, de características biomédicas que las vamos a trabajar de una manera muy profunda a lo largo del año. ¿Cómo lo vamos a encarar nosotros en el cursillo? Y en el cursillo vamos a trabajar así tal cual como yo lo estoy presentando ahora, ¿sí? Entender la nomenclatura, entender que, acá me olvidé una cosa muy interesante que es que hay que referenciar qué doble enlace es, ¿eh? Entonces recuerden que la nomenclatura completa del ácido graso es esta. Esta es la nomenclatura completa del ácido graso. 21 átomos de carbono con 4 dobles enlaces en posición 7, 11, 14 y 18 con isomería cis, ¿eh? Esa es la nomenclatura del ácido graso que está representado en la pizarra en este momento. Entonces, ¿qué es lo que van a observar también entre la lectura y los detalles en el libro para el examen parcial? Es también encontrarle un poquito el enfoque biomédico, ¿sí? Y encontrarle la importancia de entender dónde están ubicados los ácidos grasos, qué pasa con su déficit de los omega 3, los omega 6, los omega 9, solamente como una referencia, ¿de acuerdo? Entonces van a leer de el libro de Harper, van a ampliar del libro de Feducci, por favor, el componente biomédico de este capítulo de ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? Hay un apartado especial. La profesora Silvana, cuando trabajó la estructura de los fosfolípidos, cuando trabajó la estructura de los fosfolípidos, yo voy a tratar de resumirlo de una forma gráfica. Vamos a hacerlo un poquito más grande acá. Este rectángulo que estoy dibujando yo pretende ser el glicerol, ¿sí? Este compuesto. Este compuesto que está aquí. Recuerden que los ácidos grasos se unen con los ácidos para formar ésteres, ¿eh? No se olviden que también estamos, en cierta manera, repasando el capítulo 12 de Wolff de los grupos funcionales de la química orgánica. Bueno, yo acá de manera así demasiado esquemática, a esta molécula de glicerol la estoy representando como un rectángulo, ¿sí? En donde los ácidos grasos van a unirse formando los acilglicéridos a través de un enlace éster. Este grupito que estoy dibujando acá es el enlace éster. La representación que he hecho resumida de ese ácido graso muestra que es un ácido graso saturado, ¿de acuerdo? Que no tiene dobles enlaces, por eso lo he representado así como un fuelle. En el átomo de carbono 2 es muy frecuente que en nuestra biología humana se encuentren siempre localizados, miren qué forma distinta de representarlo a este ácido graso, ¿sí? Estoy tratando de representar esquemáticamente un ácido graso poliinsaturado con isomería cis. Es muy frecuente que en el átomo de carbono 2 se localicen los eicosanoides. Los eicosanoides forman enlace éster de preferencia en el carbono número 2 de glicerol, que también se lo conoce como átomo de carbono, lo van a ver carbono sub-SN, spherical numbering. Entonces, el átomo de carbono 2 liga con altísima probabilidad a los eicosanoides constituyendo un enlace éster. Y recuerden que el concepto de un éster es la unión de un alcohol con un ácido. No solamente
debe ser de forma estricta un ácido orgánico, también puede ser un ácido inorgánico, como lo es, por ejemplo, en este caso que estoy representando, el fosfato. Entonces, fíjense que lo que comentó la profesora Silvana en la clase pasada, los fosfolípidos, que nosotros los vemos en los libros de texto representados de esta manera, poseían una cabecita polar y unas colitas hidrofóbicas. Esto es lo que permitía formar las emulsiones, las micelas, todo lo que habíamos tenido la oportunidad de charlar eh, en la clase pasada junto con la profesora. De forma tal que esta porción de la molécula es esta que está representada acá. ¿Sí? Acá está la cabecita polar. En realidad es como que también toma la nube electrónica del carbono, el carbonilo, del enlace éster. Es casi como que toda esta zona es lo que está representado, esquematizado como la cabecita polar. Y obviamente las cadenas carbonadas puras son la parte hidrofóbica. Entonces, un poquito, en honor a tratar de hacerlo lo más parecido a lo que he graficado recién, yo voy a hacerlo así de una forma grosera. Lo que me interesa es que ustedes puedan identificar que lo que estoy tratando de representar es un ácido graso poliinsaturado con isomería cis. Por eso tiene este diferente aspecto que no se parece a un fuelle, a un fuelle de un bandoneón como lo ves acá. ¿Okay? Entonces, este fosfolípido está acá, que de manera esquemática lo he representado ahí, es constituyente de las membranas. Y acá empiezo a presentar la cascada de multiplicación de los eicosenoides. Ustedes deben entender y deben recordar de biología que el modelo del mosaico fluido se organiza de forma tal que las cabecitas polares quedaban hacia afuera y las colitas apolares, que son las cadenas carbonadas de los fosfolípidos, quedaban hacia adentro. Esa era la mejor organización y le daban las propiedades a la membrana citoplasmática. Por supuesto que se agrega el colesterol, se agregan proteínas transmembranas, bueno, transportadores, porinas, pero nosotros estamos mirando hoy en nuestra clase específicamente el rol y el comportamiento de los ácidos grasos, en particular en la clase de hoy de los eicosanoides. Entonces, ¿qué sucede si entendemos que los fosfolípidos que están acá formando la estructura, muchísimos de ellos poseen ácidos grasos poliinsaturados eicosanoicos? Cuando la célula recibe un trauma, ¿sí? Se golpea, uno se golpea, se lesiona de alguna manera o se rompe la membrana, ahora lo recordamos, Elías, a lo del carbono 2 porque tiene que ver con la enzima que actúa en este proceso. Cuando nosotros sufrimos un trauma, nos golpeamos, nos lastimamos, se lesiona la membrana citoplasmática. Al lesionarse la membrana citoplasmática, que sin duda es muy frágil, ¿qué le sucede? Y sucede que se rompe y se exponen al citoplasma las colitas de los fosfolípidos. Entonces, cuando este sistema que era íntegro, dejó de serlo, quedan directamente las colitas de los fosfolípidos expuestos a la acción de una enzima citoplasmática que se denomina lo anotan por favor, fosfolipasa A2. Fosfolipasa A2. ¿Por qué A2? Porque el punto de acción, el sustrato específico de esta enzima, es actuar sobre el enlace éster de los ácidos grasos que se encuentran unidos en el átomo de carbono número 2 del glicerol. Y a tu pregunta hoy, Elías, con esto que estoy comentando, ¿sí?
¿Existe una fosfolipasa A1 que va hacia el átomo de carbono número 1? Sí, sin ninguna duda que existe, por supuesto que sí. En este caso en particular, como estadísticamente el mayor porcentaje de los ácidos grasos poliinsaturados se localizan en el átomo de carbono número 2 de glicerol, bueno, toma valor entender que la fosfolipasa A2 es uno de los principales actores para liberar desde los fosfolípidos los ácidos grasos eicosanoides. Entonces, acá voy a hacer un esquema, una representación. Si ustedes la pueden copiar en el papel mientras lo voy haciendo, mejor, así les queda un resumen. Entonces, los eicosanoides, que son estos ácidos grasos poliinsaturados de 20 átomos de carbono o más, los eicosanoides, cuando quedan expuestos en la membrana por una lesión, por un trauma, eicosanoides, quedó mal escrito, no me gusta. Perdón. Eicosanoides. Uy, qué mal que estoy. Eicosanoides. Ahí está. Cuando estos ácidos grasos de 20 átomos de carbono o más poliinsaturado con isomería cis, que se encuentran unidos de forma esterificada en el átomo de carbono número 2 de glicerol, quedan expuestos al contenido citoplasmático por la acción de una enzima que se llama fosfolipasa A2, se liberan estos ácidos grasos eicosanoicos y son metabolizados para formar ácido araquidónico. Araquidónico. El ácido araquidónico es el resultado del procesamiento de los eicosanoides. Se vuelve sustrato de dos enzimas. Estas enzimas son la ciclooxigenasa y la lipooxigenasa. Lo voy a escribir no de forma abreviada para que les quede bien clarito. Ciclooxigenasa. Es decir, que ustedes ya van percibiendo que es una cascada multiplicativa, ¿sí? Lipooxigenasa. Esas son las dos enzimas que van a tomar como sustrato al ácido araquidónico. ¿Qué productos van a generar? Bueno, la ciclooxigenasa, esto lo dijo la profesora Silvana, van a generar la prostaglandina, que es una familia de compuestos, son muchos compuestos, ¿sí? Prostaglandinas y los tromboxanos. Las prostaglandinas y los tromboxanos van a ser el producto a través de la enzima ciclooxigenasa sobre el sustrato ácido araquidónico. Por otra parte, cuando el ácido araquidónico es procesado por la lipooxigenasa, se van a sintetizar lipoximas, lipoximas y leucotrienos. Lipoximas y leucotrienos. Estos compuestos que se generan se los conoce como hormonas locales instantáneas. ¿De acuerdo? Hormonas locales instantáneas. Sin ninguna duda, ellos en nuestro organismo tienen concentraciones y localizaciones diferentes, ¿no? Predominancia de uno de ellos, dependiendo
del tipo de isoenzima que actúe, es decir, de las diferentes lipoxigenasas y ciclooxigenasas que están distribuidas en nuestro cuerpo. Ya vamos a hablar de isoenzimas cuando abordemos el capítulo enzimas precisamente. Pero ya van a ver con esto cómo les voy explicando y voy justificando algunas cositas para que ustedes encuentren esta moneda de oro de apasionante de estudiar medicina. Entonces recuerden, estas son lipoximas, leucotrienos, prostaglandinas y tromboxanos. Todas son hormonas locales instantáneas. Así lo van a encontrar definidos en la bibliografía. Las prostaglandinas tienen muchos roles biológicos. Dependiendo de los aparatos y sistemas en los que se encuentren, tienen roles que están más seleccionados, más específicos, ¿sí? Ahora te contesto, Franco, la pregunta. Pero de manera general, esto ustedes lo van a leer en Harper, van a ver que como hormonas locales, las prostaglandinas, entre tantas propiedades, son responsables de la hipertermia, es decir, de aumento de la temperatura, ¿sí? Cuando van a nivel del sistema nervioso central, son los que provocan la fiebre, ¿de acuerdo? Pero también en el lugar de la lesión tienen un poquito que ver con el hecho de que la zona en donde te golpeas se calienta, se pone más tumefacta. ¿Por qué? Porque la cascada de todos estos compuestos, ustedes pueden entender que de cada ácido graso icosanoico pueden generarse 4 productos, ¿sí? Ustedes calculen en una lesión de una membrana celular cuántos fosfolípidos quedan expuestos. Es una cantidad tremendamente gigante. Entonces, estas prostaglandinas, cuando comienzan a ser secretadas, también son agentes quimiotácticos, ¿eh? Es decir, son compuestos químicos, actúan como compuestos químicos que reclutan, que marcan el lugar para que nuestro sistema inmunológico reconozca que hay una señal química de que hay membranas alteradas. Entonces se activan cascadas de señales que comienzan a reclutar los macrófagos, los linfocitos, y que comienza el sistema inmunológico, todas las células, a apegarse, a ligarse, a salir de los vasos sanguíneos e ir migrando hacia la zona de la lesión, para provocar una barrera de protección inmunológica, como también los macrófagos van a ir fagocitando los detritos celulares y va a tratar de comenzar el proceso de activación de la reparación de los tejidos. Pero también estas prostaglandinas, ¿qué es lo que hacen? Y bueno, para que este ejército de células de la inmunidad pueda atravesar los vasos sanguíneos, bueno, actúan como vasodilatadores, es decir, que hacen que las células que conforman nuestros vasos sanguíneos se dilaten entre sí, las uniones de células de los vasos sanguíneos se dilatan un poquitito y aumenta la porosidad del vaso. Entonces, de esa manera, sale del vaso sanguíneo el componente líquido de la sangre, que se llama el plasma, y comienza a producirse un fenómeno mecánico que es la colección de líquido en la zona del golpe de la lesión, que da lugar a una tumefacción. Cuando uno se golpea, comienza a ponerse duro el lugar y empieza a ponerse tumefacto. Eso es que se coloque duro, ¿sí? ¿Y por qué? Y porque está saliendo de los vasos sanguíneos, está saliendo el componente líquido a la zona. ¿Para qué? Para provocar entre tantos otros fenómenos, uno que es mecánico, es decir, la región se vuelve más dura. ¿Para qué? Para que si la lesión es abierta, no puedan progresar, no puedan avanzar físicamente los gérmenes, por ejemplo. Pero también el hecho de que trasvase el líquido de la sangre, ustedes deben entender que en el líquido de la sangre están los anticuerpos de la inmunidad, de la defensa. Entonces, de esta manera, estos anticuerpos, estas moléculas proteicas, van a ir a tratar de ligarse y a pegar con las membranas de los gérmenes y los agentes externos que puedan haber invadido el tejido si la lesión es abierta. Si no, todo este conjunto va a actuar de manera virtuosa tratando de reparar el tejido lesionado.
Entonces, cuando sucede esto, todo fíjense que es por la señal de las prostaglandinas, por eso se dice que son hormonas, ¿no? Porque tienen señales multiplicativas. Esto también va a hacer que en la región que se comienza a inflamar, se empieza a poner así enrojecida, ¿sí? Y se pone enrojecida porque, evidentemente, los vasos se dilatan, la sangre tiene un tiempo más de permanencia, digamos que corre de una manera un poco más lenta por la región, entonces los glóbulos rojos le dan ese aspecto enrojecido a la zona. Entonces, este proceso que yo estoy hablando es el proceso de la inflamación. ¿Qué es lo que también sucede? Y bueno, también sucede que como la sangre cambia la velocidad en esa región, están estas marcas químicas, las plaquetas comienzan a agruparse, comienzan a pegarse en la zona. Y al pegarse en la zona, lo que van a promover es que si se rompieron capilares, que bueno, que estos capilares no estén perdiendo sangre de manera descontrolada. Empieza el tapón plaquetario, ¿sí? Las plaquetas comienzan a fijarse en las zonas lesionadas y se empiezan a unir. ¿Y cómo las plaquetas comienzan a unirse? Y las plaquetas comienzan a unirse porque los tromboxanos forman parte constitutiva de las plaquetas. Los tromboxanos tienen sobre la plaqueta acción de un factor agregante plaquetario. Es decir, hace que las plaquetas se peguen entre sí. Y este proceso forma parte de todo el mecanismo complejo de la coagulación de la sangre. Como verán, si seguimos así, entrando en detalle, y bueno, realmente es apasionante y podemos estar charlando horas y horas y horas, pero bueno, los invito a que ingresen a medicina y en primer año nos dedicamos formalmente una semana completa a trabajar el proceso de la inflamación, analgesia y dolor. Pero ya les voy a poner un poquitito más de realidad, un poquitito más del cotidiano para pasar a transporte de lípidos. Por otra parte, las lipoxima y los leucotrienos se secretan con mucha más frecuencia en el árbol respiratorio y están relacionados con los procesos de alergia, están relacionadas con el asma, están relacionadas con alteración en la turgencia o en la flexibilidad de los alveolos pulmonares, ¿sí? Están relacionados con fenómenos del espasmo bronquial. Y creo que recién les mencioné el asma, ¿de acuerdo? Entonces, ahora pensemos, me gustaría que por favor ustedes vayan leyendo en los textos el rol biológico de estos compuestos en el capítulo precisamente de icosanoides de Harper. Ahí van a encontrar mucho de lo que yo les estoy comentando ahora. Como verán, esta parte de la química es parte del espíritu del cursillo, ¿sí? Es esto, de la química pura en un componente biomédico. Entonces, pensemos qué sucede acá, qué fenómenos suceden, cuál es el cotidiano nuestro. Cuando nosotros nos golpeamos, ¿qué es lo primero que nos colocamos? A ver, si te golpeaste la pierna, te caíste en la bicicleta o estabas haciendo deportes y te golpeaste en la pierna, ¿qué es lo primero que te colocas? ¿Qué es lo primero que instintivamente vas y buscas y te colocas para que no se te inflame tanto y no te duela tanto? ¿Qué les parece? A ver si alguien puede comentar. Es una palabra nada más que empieza con H. Me adivinaste. La pista de la H no hacía falta, ¿no? El hielo. ¿Y saben por qué nos colocamos hielo? Nos colocamos hielo porque, perdón, nos colocamos hielo porque por un fenómeno físico, porque estamos cambiando la temperatura, fíjense que es un fenómeno físico, el hielo actúa como analgésico y como antiinflamatorio. Entonces, pero ¿cómo es que en esta cascada el hielo logra este objetivo? Bueno, ustedes tengan en cuenta que los tejidos cuando se inflaman, el dolor generalmente está asociado a este hecho de que yo les comentaba recién, que se empieza a formar el edema, ¿no? Este líquido que está extravasando provoca un fenómeno compresivo, empieza a ponerse dura la región, la zona, y se aprietan, se comprimen terminales nerviosas del dolor. Y esa es la razón por la cual los procesos inflamatorios son dolorosos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con el hielo? Con el hielo, lo que estamos haciendo en la zona es cambiarle la temperatura de trabajo, la temperatura del ambiente celular, a las enzimas. ¿Por qué? Anótenlo, chicos, a esto que son cosas que vamos a ir agregando y revisando en el capítulo de enzimas.
Porque las enzimas son termosensibles. Por favor, lo anotan. Las enzimas son termosensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que su velocidad de reacción depende de la temperatura apropiada para las cuales ellas se encuentran fisiológicamente diseñadas. Entonces, si nosotros en el ambiente cambiamos la temperatura, enfriamos la región, bueno, evidentemente la velocidad de la reacción de cada una de estas enzimas va a disminuir. Y esa es la razón por la cual el hielo va a actuar como un antiinflamatorio y como un analgésico, ¿sí? Tratando de hacer más lento la conducción del impulso nervioso, tratando de que no tan rápido se comiencen a comprimir las terminales nerviosas por la extravasación del líquido y haciendo que esta señal de la síntesis de estas hormonas locales no sea tan veloz, tan rápida. Es todo lo que trata de hacer el hielo. Y esa es la razón por la cual el hielo se usa en el primer momento del proceso inflamatorio. No lo usas a las 24 horas, ¿sí? Queda para ustedes un desafío. Eh, me encantó tu pregunta porque iba a hacerla para todos. Eh, queda para ustedes el desafío de pensar, bueno, ¿y con qué frecuencia me coloco hielo en un músculo, ¿no? ¿Cuánto tiempo y con qué frecuencia? Por favor, eso me gustaría que lo revisen porque, bueno, forma parte de la vida de cada uno. Qué interesante lo que comentas, Elías, porque, bueno, yo a eso apuntaba con esto. El proceso inflamatorio, ¿es bueno o es malo, no? Eh, Porque si el proceso inflamatorio es un mecanismo fisiológico para evitar que una noxa, que un agente ingrese, para que haya un mecanismo de respuesta inmunológica, para que haya un freno, para que haya un fenómeno de reparación. Entonces, ¿el proceso inflamatorio es bueno o es malo? ¿Qué les parece a ustedes? Es bueno, pero entonces, ¿por qué te pones antiinflamatorios? Si es bueno, ¿por qué vas contra ello, no? No, no es cultura general, pero tampoco es malo, ¿eh? Controlarlo, qué palabra interesante. Fíjense que si bien el proceso inflamatorio es necesario, eh, bueno, acá aparece una línea, eh, esto de hasta qué punto bloquearlo al sistema, ¿no? Eh, Tiene que ver un poco con la relación costo-beneficio del proceso inflamatorio, porque cuando el proceso inflamatorio se vuelve incapacitante, y sí, hay que frenarlo un poco, ¿eh? Eh, bueno, eso precisamente es lo que les va a dar a ustedes el criterio médico que van a ir construyendo a lo largo de toda la carrera, ¿no? Cuándo accionar con analgésicos y antiinflamatorios. A ver, cuando un niño comienza a levantar fiebre por una infección, sin ninguna duda el antitérmico es la clave, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver el antitérmico? El antitérmico está tratando de frenar la síntesis de la prostaglandina que tiene efectos hipertérmicos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, vayamos pensando que nosotros de alguna manera podemos estar regulando y frenando y manejando esta vía con antiinflamatorios y analgésicos. Y existen antiinflamatorios y analgésicos de diferentes niveles. Uno que son los antiinflamatorios no esteroidales, AINES, antiinflamatorios no esteroidales. ¿Qué quiere decir esteroidales? Que no son compuestos derivados de la estructura del colesterol, ¿de acuerdo? Entonces, antiinflamatorios no esteroidales. Ejemplo, el ácido acetilsalicílico, nombre comercial, la aspirina, el ibuprofeno, el paracetamol, todos estos compuestos que son antitérmicos, que son analgésicos, antiinflamatorios, que no son en su matriz química derivados del colesterol, son antiinflamatorios no esteroidales. Esos serían llamémosle de bajo nivel, ¿sí? Que vos te los recetan como una primera línea. Pero ¿qué sucede si tenés un golpe en la cabeza, tu cerebro en el impacto choca contra las paredes del cráneo, porque está ahí el cerebro cuidado en esa región, y el cerebro comienza a lesionarse, las células comienzan a tener microlesiones. Se puede provocar un edema cerebral, una inflamación del cerebro. Entonces, ahí hay que enfrentar, hay que salir adelante con una estrategia que bloquee toda la vía metabólica. Lo mismo da si estamos pensando en un shock alérgico que compromete tu vida.
tenés que bloquear esta cascada. Cuando estás hablando del asma, hay un momento en el cual el abordaje del asma tiene que bloquearse la síntesis de lipoximas y leucotrienos. Entonces, ¿a qué nivel actúas? Y a nivel de la fosfolipasa 2. Y aquí aparecen los corticoides. Los corticoides, recuerden que todos estos fármacos que yo estoy nombrando acá son inhibidores de la cascada de los eicosanoides. Entonces, los corticoides la bloquean por completo y los antiinflamatorios no esteroidales bloquean su síntesis, ¿de acuerdo? El efecto eh, es un poco más gestionado, digamos, un poco menos limitante de la cascada. La cascada sucede, pero no con gran intensidad. Entonces, eh, no quiero quedar atrapado en esto, pero tengan en cuenta que va otra cosa muy interesante, chicos, y es que las prostaglandinas en el tubo digestivo son gastroprotectores. Gastroprotectores. Entonces piensen, si vos tomás una aspirina y bloqueas la síntesis de prostaglandinas que tienen la función de proteger la mucosa del estómago, de proteger el estómago, bueno, tengan en cuenta que esa es la razón por la cual consumir antiinflamatorios provoca gastritis, ¿sí? Provoca acidez, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto como verán es un tema que abre juego y da para avanzar y avanzar, avanzar y quedar atrapado acá y no quiero que así suceda. Lo que voy a pasar a hacer ahora es un poquito a pensar en cómo es el proceso del transporte de los lípidos. Que no me gustaría dejar de ver este tema porque quiero que vayamos terminando el capítulo de los lípidos con el abordaje completo, ¿sí? Y tiene que ver con el modo en el cual nuestros lípidos circulan en sangre sin necesariamente formar gotas de grasa, esta cosa muy grosera que la clase pasada poníamos como un disparador, cuando les decía a ustedes, bueno, pero chicos, ¿cómo es posible que en el ambiente acuoso los lípidos en sangre no formen gotas así muy agresivas, ¿no? Y tiene que ver con lo siguiente, chicos. Por favor, y esto es muy valioso. Los lípidos en el plasma sanguíneo se transportan en el torrente sanguíneo gracias a que son capturados por proteínas transportadoras. Estas proteínas transportadoras se llaman lipoproteínas. Reviso de nuevo. Se llaman lipoproteínas. Son proteínas especializadas en cargar los lípidos y transportarlos de una forma soluble en el plasma y distribuirlos en la célula. ¿Cuál es la dinámica de las lipoproteínas? ¿Cuáles son las lipoproteínas? Bueno, las lipoproteínas son muy bien, los kilomicrones es una categoría, tal cual, Emma. Los kilomicrones, anoten por favor, los kilomicrones. Anoten lo siguiente, las VLDL, que estas son las siglas de lo que yo voy a decir ahora en español. Lipoproteínas de muy baja densidad. Las VLDL. Lipoproteínas de muy baja densidad. Después están las LDL, que su sigla, su abreviatura en inglés significa lipoproteína de baja densidad. Muy baja. Vamos a hacer así. Vamos a ir paso a paso. A ver, muy baja, very low, lipoproteína de muy baja densidad. Después sigue las lipoproteínas de densidad intermedia. Y después, en tercer lugar, las lipoproteínas de baja densidad. Entonces, kilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad, lipoproteínas de densidad intermedia y lipoproteínas de baja densidad. Entonces, VLDL, IDL,
LDL. Y por último, las HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad. Esta que está acá, ¿eh? HDL. Bien, ¿cuál es la identidad? ¿Cuál es la característica? ¿Y cuál es el rol que cada una de ellas tiene? Y con esto vamos a terminar la clase. Es donde, anoten esto por favor chicos, donde se sintetizan, ustedes tienen que considerar cuando lean este apartado de transporte de lípidos, deben leer dónde se sintetizan, eh, desde qué lugar y hacia dónde transportan los lípidos. Son preguntas claves, chicos, ¿eh? ¿Desde qué lugar y hacia dónde transportan los lípidos? ¿Cuál es el mecanismo que tienen para transportar, para descargar sus lípidos? ¿Y qué componentes proteicos las constituyen? Porque las lipoproteínas son proteínas transportadoras que están formadas por subunidades proteicas. Por ahí suelo utilizar un ejemplo muy grosero, muy burdo, y es imaginar que las lipoproteínas son como un camión que transporta mercaderías, ¿sí? En donde la cabina y el chasis define el camión. La cabina y el chasis define el camión. Entonces, ese es el componente estructural que le da la identidad a la lipoproteína y eso no cambia nunca, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vos podés agregarles a esta cabina con el chasis? Y bueno, vos le podés agregar una caja, ¿sí? Y le podés agregar un montón de accesorios, en donde va a ir llevando lípidos. Entonces, las lipoproteínas están constituidas por una proteína estructural que las identifica y por proteínas accesorias, que son las apoproteínas. ¿Eh? Las apoproteínas que ya las van a ir leyendo en el libro, que hay una tabla muy bonita y que cumplen funciones específicas. Y yo voy a destacar las que hoy nos interesan. ¿Eh? Entonces, lo primero que vamos a mirar en este gráfico es la dinámica y el modo en el cual los lípidos son transportados. A ver, los lípidos que ingresan de la dieta, tengan en cuenta lo siguiente, chicos. Cuando hablamos de densidad, recuerden ustedes que los lípidos tienen una densidad distinta que las proteínas, ¿sí? Entonces, mientras más lípidos contiene una proteína, menos densidad tiene, más flota, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿por qué se van llamando muy baja densidad, densidad intermedia, densidad baja o alta densidad? Y porque todo esto depende de la proporción de la carga lipídica que posea. Fíjense qué interesante. Vamos a comenzar con los kilomicrones, por favor. Anoten que voy a hablar específicamente de los kilomicrones. Los kilomicrones, como son una lipoproteína, obviamente tienen una proteína que es estructural, ¿sí? Que lo define el kilomicrón. ¿Y cuál es el rol del kilomicrón? El kilomicrón se especializa en transportar los lípidos de la dieta, ¿eh? Los que ingerimos, el colesterol, los triglicéridos, los ácidos grasos y el colesterol esterificado. Eso es lo que carga en su estructura, en su contenido. Entonces, todos los lípidos de la dieta son cargados en el kilomicrón que va a circular por los vasos linfáticos, constituyendo lo que se llama el kilo, ¿sí? Estos kilomicrones van a llegar por el sistema linfático a los vasos sanguíneos. Y una vez que llegan a la sangre, van a recibir por parte de la HDL, la lipoproteína HDL, van a recibir dos componentes proteicos, dos apoproteínas. Una que se denomina apoproteína E y otra que se denomina apoproteína C. La apoproteína C es un componente proteico que la HDL le presta. ¿Para qué? Para que cuando el kilomicrón logre
tocar la membrana de una célula. La apoproteína C, que sería como una llave que tiene, activa a una enzima que se llama la lipoproteína lipasa. Siempre vayan pensando en los nombres. En química, los nombres son orientativos. Lipoproteína lipasa. Es una enzima que se encuentra en las membranas de nuestras células, que se activa por la ApoC. ¿Y cuál es el rol? Y el rol de esta enzima es quitarle los lípidos e internalizarlos en la célula. De esa manera, el kilomicrón, a medida que va circulando por el torrente sanguíneo y con esta dinámica de que avanza, 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 toca las paredes de las células y gracias a que esta lipoproteína tiene la ApoC, que se la prestó la HDL, activa la lipoproteína lipasa y va dejando su contenido de triglicéridos y va descargando. Entonces esta partícula, que nace muy cargada de lípidos, se va achicando porque cada vez tiene menos contenido de lípidos, que lo va entregando generosamente en todos los tejidos, hasta que en algún momento, cuando pasa por el hígado, la HDL también le prestó otra apoproteína que se llama la ApoE. La ApoE, que se las comenté hace un ratito, la ApoE es la llave que le permite contactarse en el hígado a la lipoproteína para ser degradada. Entonces fíjense acá, este gráfico lo que trata de mostrar es esto, ¿no? El colesterol, los ácidos grasos, el colesterol esterificado, se cargan los kilomicrones, gracias a la ApoC contacta la lipoproteína lipasa para que descargue su contenido, y a medida que va avanzando, en un momento, contacta el hígado y se degrada el kilomicrón. Vamos por otra parte. Esta parte es clave lo que voy a decir, chicos. Ustedes pueden escribir con total certeza que el origen de los lípidos que transporta el kilomicrón es de origen exógeno, proveniente de la dieta. ¿Ok? Bárbaro. Lo hemos cargado, lo hemos descargado y lo hemos degradado en el hígado. Vayamos ahora a qué pasa con los lípidos que sintetiza nuestro hígado, que son el resultado de la síntesis metabólica de nuestro cuerpo. Esos lípidos tienen que dispensarse hacia los tejidos. Recuerden que las hormonas, recuerden que la estructura celular necesita lípidos. Entonces, esta es la clave. No solamente la dieta, sino que también nuestro cuerpo metabólicamente sintetiza lípidos para satisfacer estas necesidades. Entonces, todos los lípidos que se secretan del hígado, por lo tanto de origen endógeno, anoten esto por favor, los lípidos de origen endógeno, es decir, los que nuestro hígado fabrica propios, nosotros los fabricamos a partir de distintos sustratos, son transportados en la sangre por la lipoproteína de muy baja densidad, la VLDL. Esta proteína, esta lipoproteína, también va a recibir ApoC y ApoE. ¿Con qué propósito? Y bueno, a medida que va avanzando en los tejidos, la ApoC le permite activar a la lipoproteína lipasa y descargar su contenido. Van generosamente distribuyendo el contenido. Específicamente, se descargan triglicéridos, ácidos grasos y la proporción de colesterol es un poco más lenta para ser descargada. Y esto le va a ir dando la distinta identidad a esta lipoproteína. Como esta lipoproteína va perdiendo el contenido, va cambiando su densidad. Ella misma estructuralmente se convierte en IDL. Ya vamos a hablar de la HDL. Ella estructuralmente se convierte en IDL. ¿Por qué? Porque va perdiendo la cantidad de lípidos. Sigue teniendo ApoC y ApoE. Entonces sigue contactando células y sigue descargando el contenido. Hasta que llega un momento en el cual la lipoproteína de densidad intermedia recibe el nombre de lipoproteína de baja densidad, LDL. ¿Y cuál es la particularidad de la LDL? Que esta lipoproteína se caracteriza porque todo su contenido es de colesterol. Este colesterol contenido en la LDL es lo que se conoce como el colesterol malo.
Claro, Elías, está bien lo que va diciendo. Cuando tiene muchos lípidos, la lipoproteína es de muy baja densidad. A medida que la va descargando, va cambiando su densidad va disminuyendo. Por eso se convierte en intermedia. Y la intermedia sigue perdiendo lípidos porque los va descargando y se convierte en LDL, en la lipoproteína de baja densidad. Pero desde el punto de vista estructural, proteico es la misma, con la ApoC y con la ApoE, que se la prestó la HR. Siempre tengan en cuenta que la HR es generosamente prestador de ApoC y ApoE. Por supuesto que las recupera esas apoproteínas. Entonces, fíjense, la LDL transporta solamente colesterol y esta lipoproteína es la que la gente lo conoce en la jerga común como el colesterol malo. ¿Por qué? Porque la LDL tiene una alta especialización de depositar el colesterol en el endotelio de los vasos sanguíneos, es decir, en las células de los vasos sanguíneos. Está especializada en eso, la lipoproteína de baja densidad, la LDL. Obviamente que la ApoE, en cualquier momento, cuando pasan por el hígado, las captura y las degrada. Por eso es que todas entran sí o sí al hígado para ser degradadas. Y para ir cerrando, la HDL es una lipoproteína que nace vacía, sin contenido, la sintetiza el intestino y el hígado, tiene ApoC, tiene ApoE, que son las que va a prestar, la presta y se la devuelven, la recibe de nuevo, ¿sí? Para que no se agote. Pero también tiene una proteína que es una enzima, que es esta que está acá, L-CAT, lecitil colesterol acil transferasa. La palabra clave para recordarlo es esto, transferasa. La L-CAT, lecitil colesterol acil transferasa, es la que hace que la HDL esté especializada en encontrar colesterol en los tejidos, tomarlo y llevarlo al hígado para degradarlo. Entonces, la HDL, a medida que avanza en el torrente sanguíneo, nace vacía y a medida que va encontrando colesterol, lo carga en su contenido para llevarlo hacia el hígado y en el hígado degradarlo para producir los jugos biliares. Entonces, la HDL, colesterol, es la fracción de colesterol que en la jerga común se lo conoce como el colesterol bueno. Entonces, la competencia entre la LDL que deposita y la HDL que levanta el colesterol de las arterias es lo que va a definir el índice aterogénico. ¿Qué es esto? Es el riesgo que tenemos de que un depósito de colesterol, de lípidos, pueda obstruir un vaso sanguíneo y provocar una falla vascular o muscular, ¿sí? Una obstrucción. Entonces, el éxito de esta, digamos, competencia entre lo que yo deposito y lo que puedo levantar es lo que me va a dar a mí, en cierta medida, entender el riesgo aterogénico. Sí, la forma de aumentar la HDL está demostrado que es solamente con deporte, chicos. Fíjense en este pequeño gráfico, quiero contarles un detalle, así ya terminamos. Ve que hay como una zona distinta, una zona especializada acá, diferente, y partículas distintas. Bueno, porque ¿qué sucede? Sucede cuando uno deposita lípidos, colesterol en el endotelio, en las células de los vasos. Las células que están acá abajo dejan de recibir nutrientes y oxígeno en la proporción esperada. Entonces las células reaccionan, eso lo van a ver en histología, secretando calcio. Entonces ese calcio va a ir solidificando la placa ateromatosa, la placa de depósitos de lípidos, de depósito de colesterol. Y ese colesterol que está calcificado, ese colesterol ya no se puede remover más, así fisiológicamente con la HDL y LDL. Entonces, yo siempre tengo esta reflexión, ¿no? Por ahí las personas adultas te dicen, bueno, ¿por qué te cuidas tanto si sos una persona joven? Ahora terminamos porque sé que tienen clase. ¿Y saben por qué, chicos? Porque cuando se deposita el colesterol en las arterias, si este colesterol es lo suficientemente consistente en el tiempo depositado en ese lugar,
las células van a secretar calcio y después esa placa no se va a movilizar más de ahí, no se va a mover. Pero fíjense en un detalle. Eh, es probable que esto se convierta en una zona de fractura y por algún mecanismo pueda liberarse un fragmento de este ateroma, de este depósito, y pegar en otra zona, o lo que es peor, es bloquear vasos sanguíneos hacia adelante, porque disminuyen el calibre a medida que avanzamos. Entonces, por ahí un fragmento del ateroma puede bloquear un vaso sanguíneo y provocar un accidente vascular. Si es en el cerebro, se llamará ACV, accidente cerebrovascular. Si es en el corazón, se llamará infarto agudo de miocardio. Si es en el músculo esquelético, será infarto muscular del deltoides o del músculo que esté involucrado, que perdió la irrigación por esta obstrucción. Entonces, bueno, chicos, hasta acá la clase. Esta es una foto real, ¿sí? Miren cómo se ve el calcio depositado en un ateroma envejecido, ¿de acuerdo? Y acá hay una zona de fractura de el ateroma, es decir, una zona en donde de ahí se desprende la placa y obstruye hacia adelante algún vaso sanguíneo. Bueno, eh, yo a quien le he quitado un poquito de tiempo le pido disculpas, los voy liberando, vuelvo con mi cámara para que nos podamos despedir. Eh, hasta acá la clase y hasta acá el capítulo lípidos. Como verán, esto es muy apasionante, empezás a hacer una lectura y empezás a sentirte cada vez más comprometido con la medicina, con querer entender estas preguntas que ustedes hacían, profe, ¿cómo hago yo para cometerme HDL? Me encantó, había una pregunta ahí de qué pasa con el omega 3, omega 6, omega 9. Bueno, hay evidencias formales de que consumir eicosanoides, omega 3, omega 6, omega 9, eh, disminuyen el riesgo ateromatoso, al punto tal de que hay evidencias científicas de que los esquimales nativos que tienen la dieta rica en productos de mar, porque las fuentes de los eicosanoides son los productos marinos, las grasas o aceites de origen marino, por eso tenemos que consumir en nuestra dieta pescado, y los aceites vegetales, ¿de acuerdo? Todos aquellos aceites que provienen de los vegetales son eicosanoides. Entonces el consumo de estos aceites, fundamentalmente en esquimales nativos, bueno, hay muchísimos trabajos que han seguido a familias durante años y se ha logrado evidenciar que si tienen eventos cardíacos son por cualquier otra causa, pero no necesariamente por obstrucciones lipídicas, ¿sí? Es decir, que son un factor cardioprotector el hecho de consumir eicosanoides. Así que bueno, los invito a que lean, los invito a que se apasionen, a que entiendan que la química no es nada más que moléculas y fórmulas, que atrás de esto en la biología hay cosas asombrosas y maravillosas. Así que bueno, chicos, espero que la clase les haya gustado. Perdón si hubo quizás alguna desprolijidad. Eh, nada, siempre uno pone, o al menos yo trato de poner el mejor esfuerzo de que lo pasemos bárbaro. Así que bueno, chicos, fue un placer haber compartido con ustedes